Buenas tardes, mi nombre es María Camila Córdoba Vargas, soy estudiante de medicina, estoy en cuarto semestre de la Universidad El Bosque, hago parte del semillero de investigación de medicina cardiovascular y el día de hoy vamos a hablar sobre los signos vitales, la semiología del pulso, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, si voy hablando muy rápido, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme. Y después de que veamos cada signo vamos a hacer unas preguntitas, entonces súper pendientes. Entonces, bueno, vamos a empezar con las generalidades de los signos vitales. Sabemos que estos son una de las expresiones físicas más sensibles en lo que respecta a la enfermedad y que su correcta valoración puede orientar de la normalidad a una situación de emergencia. Y pues esto es lo más importante de la exploración física porque nos aporta información de la situación general del paciente. Estas pueden ser controladas y medidas, cambian también según la edad, según el estado físico, las emociones, etcétera. Y la ausencia de ellos se utiliza para el diagnóstico de la muerte. El examen de los signos vitales, entonces, que vamos a revisar hoy son la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el pulso arterial, la frecuencia y patrón respiratorio y la temperatura. Listo, entonces vamos a empezar con la presión arterial. Sabemos que esta se define como la fuerza ejercida por la sangre circulante sobre la pared de los vasos arteriales. Y esta depende de la fuerza y de la frecuencia con la que se ejecuta el bombeo, es decir, del gasto cardíaco. También va a depender del tono vascular y del volumen sanguíneo. Esta cumple un papel muy importante en el mantenimiento del riesgo sanguíneo a los tejidos, pues esta constituye la fuerza que empuja la sangre a lo largo del lecho vascular. Esta presión se designa, la presión arterial se designa como presión sistólica sobre presión diastólica. Y esto está dado porque a medida de que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre, eyecta el volumen sistólico, tras la apertura de la válvula aórtica, como lo vemos acá en la imagen, la presión arterial dentro de la aorta y de las arterias periféricas aumentan rápidamente hasta un pico máximo de presión, que es denominado la presión sistólica. Pero también va a haber algo llamado presión diastólica o mínima, que es el menor valor observado durante la diástole, que casi siempre coincide con el final de ella. Y la diferencia entre estos dos términos, es decir, la diferencia entre la sístole y la diástole, nos da un nuevo término que sería la presión arterial media, que nos va a representar el promedio de los valores que se producen durante los ciclos cardíacos. Bueno, siguiendo, sabemos que la presión arterial se toma por medio del esfigmomanómetro y aquí lo que se busca, como se ve en la imagen de la izquierda, es cortar el flujo sanguíneo y luego ir soltándolo lentamente para escuchar los ruidos que genera la presión de la sangre sobre las arterias. Estos ruidos son los llamados ruidos de Korotkov. Y es importante recordar que para tener la certeza de que estos valores que estamos tomando son reales, son los más acercados a la realidad, se le debe preguntar al paciente si fumó antes de que se le tomara la presión o si ingirió alguna bebida energética o con cafeína, ya que estos valores externos pueden variar la presión arterial. Entonces, en cuanto a los ruidos de Korotkov, sabemos que estos se describieron en 1905, auscultatoriamente, unos sonidos que aparecen una vez que se desinfla el brazalete insuflado sobre una arteria, lo cual es lo que nos permite determinar la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, el señor Korotkov lo que nos hizo fue describir estos ruidos en 5 fases, como lo vemos en la imagen. Entonces, la fase 1 que va a corresponder al nivel de presión en el cual se encuentra el primer ruido cardíaco y este corresponde a la presión sistólica. La fase 2, que va a ser donde se van a escuchar los murmullos, que son ruidos con características soplantes y a veces poco audibles. La fase 3, que van a ser sonidos crujientes que aumentan de intensidad. La fase 4, que es donde los sonidos empiezan a disminuir abruptamente y dejan de ser audibles, y en la fase 5, que es donde es el nivel de presión donde se escucha el último sonido, y este nos refleja la presión diastólica del adulto. La fase 4 es la que nos va a dar la presión correspondiente, la presión diastólica correspondiente en los niños. Bueno, entonces, yéndonos ya a una parte sobre los valores de la presión arterial, los valores normales.
y disminuidos y altos. Entonces, según el Programa Nacional de Educación sobre la Presión Sanguínea Alta del Grupo de Trabajo para la Prevención Primaria de la Hipertensión de los Estados Unidos, considera que las cifras normales de presión arterial en personas mayores de 18 años están en estos rangos que vemos en la imagen, que van a ser presión óptima, presión normal y presión alta. Entonces, en una presión normal, en una presión óptica, vamos a encontrar una presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. En la categoría normal encontramos una presión sistólica entre 120 y 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. Y una normal alta de 130 a 139 en la presión sistólica y en la presión diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. Considerando entonces un paciente con una presión arterial mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, se considera hipertensión arterial, un paciente hipertenso. Entonces, ya yéndonos a la elevación de los valores, la elevación arterial, la elevación de la presión arterial puede presentarse con una elevación en sus valores sistólicos o con una elevación de sus valores diastólicos, de ambos, o puede producirse un ascenso de uno y una disminución de otro. Entonces, vemos una hipertensión sistólica, que es una elevación aislada de la presión sistólica por encima de los valores normales, y a esto es lo que llamamos hipertensión sistólica, y esto es frecuente en la aterosclerosis y en la esclerosis difusa de la aorta. Y tenemos una hipertensión diastólica, que es la elevación de la presión diastólica asociada también con el aumento de la presión sistólica. Y esto nos constituye una hipertensión arterial verdadera o enfermedad hipertensiva. Esto quiere decir que el ascenso de la presión diastólica es muy raro, y que cuando esto se da casi siempre corresponde a una enfermedad hipertensiva, y este hallazgo es más frecuente en cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca. También es importante resaltar acá que en 9 de cada 10 pacientes hipertensivos no se descubre una causa productora de la presión, y un elevado porcentaje de ellos la tienen por antecedentes heredofamiliares. Y a esos pacientes que, pues, digamos que heredan la hipertensión arterial, se les llama hipertensión arterial primitiva, esencial o idiopática. Y que cuando se tiene, pues, una causa definida, se emplea el término de hipertensión arterial secundaria. Yéndonos entonces a la disminución de los valores, entonces se habla de, tenemos acá hipotensión arterial y tenemos hipotensión arterial postural. Entonces, hablamos de hipotensión arterial cuando la presión sistólica es inferior a 110 milímetros de mercurio. Aquí, en comparación con la hipertensión, la presión diastólica no desempeña un papel diagnóstico y su descenso va a ser, digamos que, proporcional a la presión sistólica. Este puede ser de instalación rápida, puede instalarse en el curso de minutos u horas, o puede ser crónica y persistente. Y tenemos la hipotensión arterial postural, o también llamada ortostática, que representa la caída mayor de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica al pasar de una posición de cúbito supino a la de pie. Aquí, pues, esto puede deberse a diversas causas. Dentro de ellas podemos mencionar las varices marcadas, los vasodilatadores de acción rápida, o también antihipertensivos. Esto fue un cuadro que obtuve del libro Argente, donde nos muestra ciertos errores que se cometen al momento de tomar la presión arterial. Esto es muy importante, pues me pareció muy importante mencionarlo, porque esto prácticamente nos quiere decir, este alto número de errores que se cometen al momento de tomar la presión arterial. Esto prácticamente nos dice que los valores que obtenemos al tomar la presión pueden ser muy variables, es decir,
por cualquier cosa pueden alterarse, entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces ahí nos muestran valores, factores en cuanto al estetoscopio, que no se pone de la manera adecuada, que se desufla o sea, se hace de mala forma la toma de la presión, entonces esto nos va a alterar los valores, entonces es bueno tenerlo en cuenta. Listo, entonces ahora vamos a las preguntas sobre la presión arterial. La primera es, ¿qué fase de los ruidos de Korotkov me permite determinar la presión sistólica y diastólica? ¿Quién quiere responder? Listo, espera que no respondan a la loca, sino Sí, que sí. hay, 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 hay varios compañeros de tu semestre que veo varias caritas que no reconozco. Sí, Mm, sí, piénsela y el que quiera participar. ¿Yo puedo contestar? Sí, adelante. En la primera y la cuarta fase. Pues según lo que mencioné, va a ser en la primera y la quinta fase. Para la cuarta fase es para los niños. Ok. Es para la presión diastólica, sí. Y la segunda, de los siguientes valores de la presión arterial, ¿cuál está erróneo? Pues según los mencionados en la, en la presentación. La A óptima de presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio sobre 90 milímetros, sobre presión diastólica de menor de 90 milímetros de mercurio, normal de presión sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y presión diastólica de 70 a 80 milímetros de mercurio, la normal alta de presión sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio y presión diastólica de 85 a 89 y hipertensión arterial mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Si no estoy mal, sería la B. O sea, Sí, la perfecto, presión diastólica sería desde 80. perfecto. Listo, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a seguir con el pulso. Entonces, como significado, podría decir práctico del pulso, decimos que son los latidos percibidos por los dedos del examinador al palpar una arteria. Entonces, ya unos términos más fisiológicos, estos latidos van a ser dados por una onda de presión provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la eyección de la sangre desde el ventrículo a la aorta en el momento de la sístole. Entonces aquí lo que se hace es que se cuentan los latidos durante 60 segundos. Bueno, entonces como ya sabemos, existen diferentes puntos anatómicos para la palpación del pulso. Dentro de ellos está el pulso apical y el pulso periférico. Entonces, el pulso apical se dice que es el pulso más real, es de cúbito supino, y aquí lo que se hace es colocar la membrana del fonendo en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Este se utiliza para valorar niños hasta los 2 o 3 años, personas muy obesas, ancianos en los que se palpa con dificultad el pulso periférico, o personas con pulso periférico irregular o débil, o personas con enfermedades cardiovasculares. Y el pulso periférico es en el que se localiza la arteria con los dedos índice, corazón y anular, y pues se toma si el ritmo, es importante que si este ritmo es débil, se va a desaparecer si se presiona mucho la arteria. Entonces, este pulso lo podemos encontrar en distintas zonas, como vemos en la imagen, por ejemplo, el pulso braquial, carotidio, temporal, radial, cubital, femoral, axilar, popliteo y tibial posterior y pulso pedio. Y pues los más utilizados en la práctica clínica pues sería el radial y el carotidio. Listo. Ahora nos vamos para las características del pulso. Entonces, lo que siempre estudiamos lo que siempre estudiamos del pulso sería entonces la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la igualdad y la simetría. Entonces, vamos a ver un poco de cada uno.
de cada uno. Entonces nos vamos para la frecuencia. Entonces la frecuencia es el número de pulsaciones en un minuto. Esta frecuencia del pulso en circunstancias pues normales puede variar con respecto a la edad, el sexo, la actividad física y el estado emocional también del paciente, de la persona. Entonces aquí vemos los valores. Vemos unos valores en niños que oscilan entre 90 y 120 pulsaciones por minuto, en los niños entre 120 y 140 pulsaciones por minuto y en adultos entre 60 y 90 pulsaciones por minuto. Los valores que se encuentren por encima de los mencionados, entonces se van a llamar, los vamos a denominar taquiesfigmia, y a los disminuidos los vamos a llamar bradiesfigmia. Entonces, ahora nos vamos para algo que es importante, pues nos vamos para otro signo vital, que es muy importante que encontremos las diferencias entre lo que es la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca. Entonces, yéndonos ahora para la frecuencia cardíaca, esta va a ser el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Esta se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón. Y al igual que la frecuencia del pulso, esta también va a variar con respecto a la edad, el sexo, la actividad física y el estado emocional. Es muy importante que encontremos la diferencia semiológica de lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso, porque viéndolo pues en una perspectiva general, de alguna forma es como si tendieran a hacer lo mismo, como si una dependiera de la otra, pero es muy importante que entendamos la diferencia, que la frecuencia cardíaca van a ser las veces que mi corazón se contrae por un minuto y eyecta la sangre durante un minuto, mientras que la frecuencia del pulso van a ser las ondas de presión que se generan en un minuto en las arterias periféricas por la eyección del corazón. Entonces es como si una dependiera de la otra, como si fueran lo mismo, a veces hasta como si fueran lo mismo, pero no, o sea, hay una diferencia semiológica. Y aquí los valores elevados, bueno, importante también que en la frecuencia cardíaca se utilizan los mismos valores que en la frecuencia del pulso, pero aquí los valores elevados se van a llamar taquicardia y los valores disminuidos se van a llamar bradicardia. Sin embargo, es importante aclarar algo sobre la frecuencia del pulso, y es que los términos de taquiesfigmia y bradiesfigmia solamente se van a usar cuando la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca son diferentes. Pero si la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca son iguales, se van a utilizar entonces los valores de los términos de taquicardia y bradicardia. Listo, entonces estos son son factores que inducen a taquicardias y bradicardias. Dentro de las taquicardias tenemos infusiones y cigarrillos, fármacos, fiebre, simpaticotonía, ejercicio, hipertiroidismo, miocarditis, taquicardias paroxísticas supraventriculares y ventriculares, y aleteo y fibrilación auriculares. Y dentro de las bradicardias tenemos la vagotonía. Las bradicardias se encuentran muy comúnmente en deportistas de alto rendimiento, también en hipotiroidismo, en el síndrome de hipertensión endocraniana, ictericias obstructivas, fármacos betabloqueantes, enfermedad del nódulo sinusal y bloqueos auriculoventriculares. Listo, entonces es muy importante también mencionar los tipos de taquicardias que encontramos. Aquí vemos la taquicardia sinusal y la taquicardia paroxística. Entonces, la taquicardia sinusal se debe al estímulo del automatismo sinusal, generalmente consecutivo a la excitación del nervio simpático. Esta va a tener un comienzo y una terminación gradual. Aquí la frecuencia no pasa de 160 pulsaciones por minuto, y la podemos observar en fiebre, en hipotiroidismo, en la falla cardíaca, en el shock y también como consecuencias de esfuerzos y emociones. Y tenemos también la taquicardia paroxística, que son ataques recurrentes de taquicardia por estimulación de los focos ectópicos. Esta tiene un comienzo y una terminación súbita, y esta frecuencia está por encima de 160 y puede llegar hasta 250 milímetros de mercurio. Y bueno, ahora nos vamos para las bradicardias. Entonces, si la frecuencia, perdón, dije milímetros de mercurio, pulsaciones por minuto, disculpen.
Bueno, ahora la bradicardia, si la frecuencia es menor de 60, se dice que hay bradicardia. Entonces, aquí también hay que distinguir a la bradicardia sinusal y a la bradicardia por bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, la bradicardia sinusal, esta se debe a la depresión del automatismo sinusal. Las pulsaciones oscilan entre 40 y 60 al minuto. Esta se acelera con el ejercicio y se puede ver en casos de hipertensión endocraniana, impregnación digitálica e ictericia. Y la bradicardia por bloqueo auriculoventricular completo, aquí hablamos de un pulso regular y lento que oscila entre 30 y 35 al minuto. Este no se modifica, a diferencia de la bradicardia sinusal, no se modifica con el ejercicio. Es un pulso lento permanente y, bueno, listo eso. Y bueno, ahora nos vamos con el ritmo, que es la segunda característica del pulso que tenemos en cuenta. Entonces, en cuanto al ritmo, nos referimos a la regularidad de los intervalos entre una pulsación y otra. Es obviamente el ritmo en el que se dan estas pulsaciones. Entonces, aquí vamos a encontrar un pulso regular y un pulso irregular. Entonces, hablamos de pulso regular cuando las pulsaciones suceden rítmicamente, es decir, que se hayan separadas por intervalos de tiempo totalmente iguales. Entonces, en algunas personas, especialmente si son bradicárdicas, es importante esto, la frecuencia puede aumentar ligeramente al final de la inspiración y disminuye al final de la expiración. Eso tiene un nombre de arritmia respiratoria, pero eso es un hecho normal. Y el pulso irregular es cuando el pulso pierde su ritmo, son pulsaciones separadas por diferentes intervalos de tiempo, y se dice que es regular o arrítmico. Unas veces la irregularidad puede ser completa, pero otras, dentro de la irregularidad se puede encontrar un ritmo especial y a eso es a lo que se le llama arritmias ritmadas. Entonces, un pulso puede ser un pulso completamente arrítmico o irregular, se puede encontrar especialmente pues, en casos de fibrilación auricular, y a eso se le llama pues arritmia completa. Entonces, lo que sucede aquí es que como las aurículas no laten de manera coordinada con los ventrículos, pues muchas de las sístoles no van a alcanzar a ocasionar una onda pulsátil capaz de llegar a la periferia, entonces pues va a haber un déficit de pulso. Esto también lo podemos encontrar en una contracción prematura o anticipada de los ventrículos y eso es a lo que le llamamos extrasístoles. Entonces, si la extrasístole tampoco es capaz de producir una onda pulsátil, pues no se va a percibir y por lo tanto habrá la falta completa de una pulsación y a partir de ello, si hay varias extrasístoles, pues me van a generar un pulso completamente irregular. Listo, entonces nos vamos para la amplitud, que también es una de las características a estudiar del pulso, y pues con amplitud nos referimos a la fuerza, a la magnitud o el impulso que perciben los dedos a cada pulsación. Entonces aquí vamos a encontrar un pulso lleno, que es cuando es fuerte, un pulso débil o filiforme, que hablamos de débil cuando se oblitera y tiene una amplitud pequeña, y hablamos de pulso filiforme cuando es tan pequeño que apenas es perceptible. Y hablamos también de un pulso ausente, que es cuando el pulso no se siente. Y por último está la igualdad y la simetría. En cuanto a la igualdad, aquí se habla de si todas las pulsaciones tienen la misma amplitud o si son diferentes, pero ojalá dentro de un mismo pulso. Entonces, si son iguales, se dice que el pulso es igual, y si son diferentes, pues se dice que el pulso es desigual. Y por último, la simetría, que aquí lo que se hace es comparar los pulsos periféricos de ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, si yo le tomo al paciente el pulso radial del lado derecho, yo lo comparo con el del izquierdo y pues eso es lo que me va a dar la simetría. Entonces, si son iguales, hablamos de un pulso simétrico, y si son diferentes, hablamos de un pulso asimétrico. Es importante no confundir la igualdad con la simetría, porque cuando hablamos de igualdad estamos hablando de como la comparación de todas las ondas de presión, pero dentro de un mismo pulso. Mientras que en la simetría hablamos de dos pulsos distintos, ambos del mismo lugar, pero lo que se busca es comparar las amplitudes de dos pulsos diferentes.
Listo. Entonces, ahora nos vamos hacia los tipos de pulsos arteriales, ya para terminar con el pulso. Entonces, aquí encontramos el pulso bigeminado, Zeller, Dicroto, Magnus, filiforme, Parvus et Tardus, alternante, paradójico y Bisferiens. Entonces, empezando con el pulso bigeminado, este se caracteriza por la presencia de latidos acoplados en pares, y aquí lo que se ve es que el segundo latido es más débil que el primero, como vemos en la imagen. Entonces, la causa más frecuente del bigeminismo sería la sucesión regular de extrasístoles. Entonces, esto se produce normalmente por extrasístoles o por trastornos de conducción auriculoventricular. Siguiendo con el pulso Zeller, este es un pulso amplio de ascenso y de descenso rápido que casi siempre lo encontramos en las insuficiencias aórticas. Tenemos el pulso Dicroto, que este se caracteriza por una pequeña onda en la fase descendente. Esto es como si fuera una segunda onda de pulso y da la impresión de un doble latido en cada contracción. Tenemos el pulso Magnus, que este es un pulso amplio debido al aumento del volumen de expulsión cardíaco y al aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, esto lo podemos encontrar en insuficiencia aórtica moderada, en hipertiroidismo, en esclerosis vascular aórtica, en hipertensión arterial, a veces en anemias crónicas, en fiebre también a veces, en ejercicios o emociones y en casos de embarazo. Aquí tenemos el pulso filiforme, que este es un pulso rápido, débil y de poca longitud. Este se encuentra en pacientes hipotensos, deshidratados y con colapso circulatorio o shock. Tenemos el Parvus et Tardus, que Parvus significa pues un pulso de poca amplitud y Tardus significa que el ascenso es lento. Y esto los encontramos en casos de estenosis aórtica severa. Nos vamos para el alternante, que este se caracteriza por ser un pulso de amplitud normal seguido por un pulso de menor amplitud en el contexto pues, de un ritmo cardíaco normal. Este se encuentra en insuficiencias cardíacas avanzadas. Es importante que encontremos la diferencia entre el pulso alternante y el pulso bigeminado, porque entonces en el bigeminado, acuérdense que estas están acoplados en pares y entre ellos vamos a encontrar en el bigeminado vamos a encontrar como un espacio sin pulso, mientras que acá los encontramos continuos. El paradójico, este es un pulso que solamente se da en situaciones de derrames pericárdicos, miocardiopatías de enfisema pulmonar y obstrucción de la vena cava. Este fenómeno no es más que la acentuación baja de la presión arterial que normalmente ocurre durante la inspiración forzada. Entonces acá lo que ocurre es que el descenso del diafragma estira el pericardio y obstaculiza el retorno venoso y por lo tanto pues habrá un menor volumen sistólico. Este puede presentarse en pericarditis constrictiva, en exacerbaciones pulmonar obstructiva crónica o asma, en tromboembolismo pulmonar, en neumotórax y en derrames pleurales grandes. El Bisferiens, que es también conocido como el pulso bifásico, se refiere a la presencia de dos latidos sistólicos que se palpan en cada ciclo cardíaco, entre los cuales se interpone una depresión mesosistólica. Lo vemos ahí en la imagen muy bien. Entonces, el primer pulso va a ser pequeño y el segundo va a ser fuerte y ancho. Y este es un signo de problemas con la válvula aórtica, incluida la estenosis aórtica y la suficiencia aórtica. También se puede ver en miocardiopatías hipertróficas que causan estenosis subaórtica. Y listo, terminamos con el pulso. Entonces, la primera pregunta es, no es una característica de la taquicardia sinusal. A, estímulo del automatismo sinusal. B, tiene un comienzo y una terminación súbita. Y C, las pulsaciones son menores a 160 por minuto. Cami, porfa, escoge una persona tú para que responda. Vale. Puede ser, no sé, Cristian Pinilla.
El Cristian, que siempre le toca, pobre Cristian. Dale, Cristo, ¿cómo responde? ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? Tranquila. Cristian, ¿Puedo contestar yo? dame su uno. Cristian, Sí, ¿Sería la Lina, B, no? dale. Sí, sería la B, porque tiene un comienzo y una terminación gradual. Y la segunda pregunta es un pulso con latidos en pares, donde el segundo latido es más débil que el primer pulso. El primer latido es un pulso A, Celer, B, Magnus, C, alternante, D, bigeminado. Bigeminado. D. Sí, bigeminado, perfecto. Listo, entonces seguimos con la respiración. Entonces, hablamos de respiración normal, a la sucesión rítmica y fluida de los movimientos de expansión, pues que sería la inspiración, y de retracción, que sería la expiración. Entonces, es importante que cuando vayamos a tomar la frecuencia respiratoria en un paciente, el paciente no se puede percatar de que se le está realizando esta medición porque puede influir en su frecuencia. Entonces, aquí lo que se hace pues, es observar el tórax del paciente para ver si está realizando esfuerzo o si respira normal. Entonces, y pues se debe contar el número de respiraciones por un minuto. Entonces aquí encontramos dos tipos de respiraciones, encontramos la respiración toracoabdominal, pues, que es la propia del hombre, y la costal superior, que es la propia de la mujer. Entonces aquí están los valores normales. Entonces vemos que la respiración normal al nacer es de 44 respiraciones por minuto, a los 5 años de 26 respiraciones por minuto, de 15 a 20 años de 20 respiraciones por minuto, de 20 a 25 años 18 respiraciones por minuto, de 25 a 35 años 16 respiraciones por minuto y 40 años 18 respiraciones por minuto. Entonces, aquí ya viendo las alteraciones de la respiración, entonces vamos a ver alteraciones en cuanto a la respiración, ya sea por la frecuencia, por la profundidad o por el ritmo. Entonces, dentro de la frecuencia, primero está la eupnea. La eupnea es lo que llamamos cuando la respiración es normal y esta se encuentra en un rango de 12 a 20 respiraciones por minuto en el adulto. La taquipnea, que sería cuando la frecuencia respiratoria está a más de 20 respiraciones por minuto, la bradipnea, cuando está menor a 12 respiraciones por minuto, y la apnea, que son periodos sin movimientos respiratorios. Dentro de las alteraciones en profundidad, encontramos la badipnea, que es el aumento de la profundidad de la respiración superficial, y el patrón respiratorio de Kussmaul, que es una respiración badipneica y taquipneica que ocurre en situaciones de acidosis metabólica. Y por último, las alteraciones en cuanto al ritmo, encontramos la respiración de Cheyne-Stokes, que es un patrón periódico en el que suceden ciclos en que la profundidad de la respiración va aumentando y luego disminuye hasta la aparición de apnea y vuelve y se repite. Esta ocurre en fallo ventricular izquierdo, ocurre en lesiones cerebrales, en grandes alturas también y en las primeras fases del sueño. Y está la respiración de Biot, que es la respiración que mantiene algo de ritmo, pero luego se ve interrumpida por periodos de apnea. Cuando la alteración es extrema y compromete tanto ritmo como amplitud, se le llama respiración atáxica. Y listo, nos vamos para las preguntas. Primero, no es una alteración en la frecuencia de la respiración y diga a qué se refiere en su lugar. A, badipnea, B, taquipnea, C, bradipnea, D, apnea. El que quiera puede responder. A, badipnea. Perfecto.
Y dos, ¿cuál es el valor normal promedio para un adulto joven? A, 10 a 15 respiraciones por minuto, B, 19 a 20 respiraciones por minuto, C, 12 a 20 respiraciones por minuto. C. Perfecto. Y listo, ahora nos vamos para la temperatura. Entonces, la temperatura corporal pues es la magnitud referida a las nociones de frío o calor que pueden ser medidas por un termómetro en un paciente. Entonces, esta temperatura normal puede variar, la temperatura corporal puede variar, ya sea en el sexo, porque pues en las mujeres varía dependiendo del momento pues del ciclo menstrual en el que se encuentren. Puede variar también con respecto a la edad, a la actividad física reciente, al consumo de alimentos líquidos y también a la hora del día. Y esto también puede variar según el lugar de medición. Entonces, vemos que la temperatura oral va a oscilar entre 36.5 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. En la frente vamos a encontrar una temperatura de 37 grados centígrados. En la axila vamos a encontrar una temperatura de 36.2 grados centígrados a 36.8 grados centígrados. En la rectal de 37.2 grados centígrados a 37.8 grados centígrados. Y la timpánica de 37 grados centígrados a 37.9. Entonces, aquí ya viendo las alteraciones de la temperatura, entonces vamos a tener hipotermia, que son valores menores a 35 grados, que la fiebre, que son valores mayores a 38 grados, la hipertermia, que son valores mayores a 41 grados centígrados, y la hiperpirexia, que son valores mayores a 41 grados centígrados, más incrementos de 1 grado centígrado cada 2 horas seguidas o más. Es importante que cuando pues vayamos a observar las alteraciones pues al momento de medir la temperatura a un paciente, tener en cuenta pues las diferencias entre los lugares de medición, porque como en el cuadro de arriba, lo voy a poner de nuevo, la temperatura, por ejemplo, la temperatura rectal y la timpánica suele ser 0.5 grados centígrados mayor que la oral. Y digamos que también la oral también puede ser mayor 0.5 centígrados que la temperatura externa, es decir, que la frente y la axilar. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, las diferencias, para que pues no vayamos a decir que un paciente tiene fiebre, pero pues eso más bien sea por errores en cálculos del lugar de la medición. Y listo. Y por último, las preguntas mencionen las diferentes alteraciones de la temperatura con sus respectivos valores. Aquí voy a acercarlo un poquito para que no lo vean. Entonces, el que quiera puede responder. ¿Puedo hablar? Sí, dale, adelante. Pues hipotermia es menor a 35 grados, está fiebre que es mayor a 38 grados, pero también toca tener en cuenta el lugar en donde se esté tomando la temperatura. La hipertermia, que es mayor a 41 grados, y la última es hiperpirexia, que es mayor a 41 grados Celsius más 1 grado Celsius por cada 2 horas. Perfecto. Perfecto. Listo, aquí lo puse de nuevo para que pues lo viéramos. Y listo, las referencias, y muchísimas gracias a todos por su atención. Listo. Bueno, súper, súper, súper. Una exposición muy completa. Realmente diste muchos puntos claves que les van a terminar preguntando en semiología. Perdóname, hago una pregunta. ¿Tú en qué semestre estás? ¿Cuarto? Es que tienes cerrado el micrófono. En cuarto semestre, que disculpa. Súper. Digamos que aún no son temas que les hagan como muy... Esperen, esperen que no me gustan las...
Ya ahora sí, es que siento que a veces nos ven muy virtuales a nosotros. Em, Sí. digamos que en cuarto aún no compete mucho lo que les enseñan esto, pero eso lo empiezan a ver hasta quinto. Y muchas de las cosas de las que hablaste son temas de parcial, son preguntas de parcial. Entonces, si quieres, devolvámonos y les voy hablando un poquito y al final ponemos unos Vale, casos clínicos. Creo que la mayoría acá son de cuarto y quinto, ¿cierto? Espérense a ver si sí. reconozco uno de sexto. Tú No, me creo dices que a dónde lo retrocedo. ve hasta el principio. Vale. Listo. Bueno, va tranquilo, esa parte ya. Listo. Entonces, hablando de tensión arterial. Aquí, ¿qué nos importa? Digamos que semiología intenta que ustedes acaparen la mayoría de cosas que puedan percibir de manera clínica, ¿cierto? La presión arterial es algo, chicos, que ustedes tienen que aprender a tomar en súper rápido, que la sepan tomar de manera correcta y dependiendo de eso van a determinar muchas cosas. O sea, en el momento en que ustedes hagan un examen físico, en el momento en que ustedes hagan una historia clínica, que falte todo menos los signos vitales y que falte todo menos la tensión arterial. ¿Por qué? Porque es que la tensión arterial a mí me está hablando mucho de la perfusión de los órganos. Entonces, ¿qué podemos estar viendo? Creo que pues para los que todos han estado viendo las presentaciones, esta es una de las determinantes de todo lo que es el gasto cardíaco. Nos va a hablar de cómo está haciendo la distribución de todo lo que es la sangre oxigenada al cuerpo. Entonces, claro, ahorita al final vamos a hacer unos ejercicios, se los voy a plantear, voy a escoger por ahí a unas personas para que vamos resolviendo. Pero entonces aquí vamos a ver varias alteraciones, sobre todo una que vamos a ver que expande cada día, que a lo mejor sus familiares la tengan, que muchas veces no la entendemos y es importante que la entiendan, que es la hipertensión arterial. Y toca saber siempre semiológicamente si yo percibo algo raro en la presión arterial, es entender qué está ocurriendo, qué riesgos está ocurriendo si yo tengo un paciente con una presión arterial constantemente elevada, ¿cierto? Acuérdense siempre los cuatro órganos blancos de la presión arterial elevada, que van a ser la retina, el cerebro, el corazón y los riñones. Eh, es importante que, obviamente, si yo tengo un paciente con una presión arterial elevada, que me dice que ya tenía una presión arterial, que ustedes siempre, bueno, ustedes están en cuarto. Ahí, cuando ustedes están haciendo una historia clínica, ustedes siempre inician con lo que es preguntarle al paciente por qué vino. Y entonces el paciente les va a escribir, vine porque me duele el codo y el codo me duele aquí, acá y acá. Después van a pasar una cosa que se llaman los antecedentes. Cuando ustedes están en la parte de los antecedentes, es importante siempre preguntar en los patológicos, hay unas cosas que se llaman antecedentes patológicos, y ahí le van a preguntar a su paciente como a usted nunca le han diagnosticado la tensión alta, como que tiene hipertensión, diabetes, y muchos pacientes, sí, doctor, a mí me dicen que yo tengo la tensión alta. Ah, bueno, claro, cuando nosotros pasamos al examen físico y vemos que tiene la tensión arterial alta, nosotros, eso nomás, ver este signo semiológico, va a hacer que nosotros cambiemos nuestra conducta y nuestro examen físico. Esto, deme un segundito. Perdón, qué pena. Em, con nosotros solo ver este signo semiológico va a cambiar muchas conductas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, cuando yo me presenté con ustedes, les conté que yo en este momento estoy manejando el semillero de gineco y yo creo que la tensión arterial es el signo semiológico quizás súper importante en una embarazada. ¿Por qué? Eh, existe una patología que se llama la preeclampsia y se diagnostica desde el momento en el que yo veo que una paciente me entra con una presión arterial alta. Este signo semiológico me puede estar traduciendo a mí que esta señora en cuestión de unos minutos se me puede venir abajo, se me puede choquear, puede entrar en una eclampsia. Por eso es que es tan importante que la aprendamos a hacer. ¿Alguno de ustedes ya se sabe? A ver, esperen si se identificó alguno de quinto.
Valentina Sade, mi queridísima Valentina Sade. Hola. Valentina, ¿tú te acuerdas cómo es toda la secuencia de toma de presión arterial? Sí. ¿Se las puedes contar a tus compañeros? Ok. Pues lo vamos a hacer, se realiza en el brazo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, ubicar la arteria braquial, ahí vamos a tratar de poner ay, se me olvidó el nombre, el, el cosito que se enrolla en el brazo, ¿cierto? El esfingomanómetro. Eso, el cingomanómetro, y lo que vamos a hacer es que una vez lo pongamos, vamos a tratar de ubicar ahora la arteria radial y vamos a ubicar luego el ponendoscopio donde se supone que habíamos encontrado la arteria braquial. Entonces después de eso vamos a empezar a insuflar el esfingomanómetro hasta que dejemos de sentir el pulso radial. Después de que lo dejemos de sentir, inflamos como un poquitito más y luego vamos a ir soltando un poquito la boquilla de la bombita, ¿cierto? Hasta que empecemos a sentir el pulso. El primero que sintamos va a ser el sistólico y el último va a ser el diastólico. Y ya. Súper. Listo, entonces, así como lo recita Valentina, lo tienen que aprender a recitar ustedes, porque eso es pregunta fija de quinto, sexto, y el día de mañana que pasen a medicina interna y a las otras especialidades, ya no lo van a tener que recitar, sino que los doctores ya asumen que ustedes lo saben hacer. Eso es mucho de práctica, de que lo ensayen, de que sepan hablarlo y que sepan hacerlo, y que sepan hacerlo rápido. Em, bueno, digamos que en cuanto a la presión arterial, eso es lo que intento mostrarles que es uno de los signos, todos los signos son muy importantes, pero este es un signo supremamente importante. Bueno, para que lo tengan en casa porque muchas veces lo tomamos mal, porque muchas veces digamos que no supimos cómo tomarlo bien y entonces, ay no, qué pena volverlo a tomar, entonces voy y lo deposito mal. No, súper error. Es mejor mil veces que digan, no lo escuché bien, porque muchas veces uno tiene que afinar el oído. No lo escuché bien y prefiero no decirle al doctor que no lo supe tomar bien y lo practico después a que yo llegue y diga alguna vaina y el doctor asuma que yo sí sé y en realidad el paciente tiene unas cifras anormales. Ahorita hacemos un ejercicio con esto. Bueno, siguiente. Sigue. Permíteme un segundito que me salí. Oh, ¿dónde está? Ya. Qué pena, un segundito que no sé qué le pasó a esto. Lo dejo en pulso. Perdóname, es que no sé qué pasó acá. Ya, perdón. ¿Lo dejo acá o sí? Ahí, eso. Listo. Entonces, ¿qué es importante del pulso? También su compañera les describió todos los signos importantes que tenemos que observar en el momento de analizar un pulso eh, y que sepan traducirlo y entenderlo, ¿cierto? Cuando yo normalmente toco un pulso, es muy frecuente que lo estoy tomando para tomar la frecuencia cardíaca, pero también acuérdense siempre, eso normalmente a uno siempre se lo tira en los primeros exámenes prácticos de semiología, es que cuando yo tengo el fonendoscopio puesto y estoy escuchando el corazón de un paciente, tengo que tomárselo también del pulso. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo estoy escultando el corazón, tengo que ver que por lo menos, primero identificar cuál es R1 y R2, y eso se identifica tocando el pulso. R1 y R2 me refiero a primer ruido y segundo ruido cardíaco. Y así es como yo encuentro los soplos en el corazón, con ayuda del pulso. Ahora, si por ejemplo yo estoy escuchando el corazón y no estoy percibiendo el pulso, estoy teniendo extrasístoles y este paciente seguramente tiene alguna cosa. Les pongo un ejemplo propio. Yo, por ejemplo, curso con extrasístoles ventriculares normalmente y, o sea, háganse el ejercicio ustedes de darse cuenta de eso haciendo
haciendo semiológicamente el ejercicio de escucharse el corazón y escucharse el pulso. Muchas veces uno se da cuenta por eso. Aprenderlo a tomar con los 3 dedos, siempre, los 3 dedos, arteria eh, radial. Pero entonces aquí vamos con otra pregunta chévere. Hugo Andrés, ¿en qué semestre estás? Hola, en quinto. Listo, Hugo. Hugo, dame 5 lugares donde tú puedas tomar el pulso. Pues el radial, el braquial, el carotidio, el popliteo y el pedio. Ujú. Súper. Listo. Esos también tienen que aprenderlos a tomar muchas veces. Normalmente los pacientes crónicos, por ejemplo, muchas veces es difícil escucharles los pedios. También, por ejemplo, el día en que los que hagan ejercicio, que estén corriendo, estén trotando, se van a dar cuenta de cómo aumenta el metabolismo en las piernas. Se pueden tocar el pulso femoral, que es el que queda así como alrededor del pubis. Después pueden revisar exactamente la ubicación de cómo encontrarlo, pero queda así como, pónganse la mano en el pubis, pongan por ahí como unos 3 dedos hacia el lado y ahí van a encontrar el femoral. Normalmente solo se percibe exacto. Gracias, Otero. Ahí lo vamos a percibir cuando normalmente está aumentado el metabolismo, si no es difícil de encontrar. Porque es importante que sepan encontrar el pulso en diferentes puntos, porque, como les digo, para tomar la tensión arterial, muchas veces también van a tener problemas de que hay pacientes que no se les siente tan fácil, sobre todo los abuelitos, hay muchas veces que es muy difícil encontrarles las arterias radiales. Hay doctores que les van a decir que tomen el pulso en la radial, hay doctores que lo tomen en el carotidio. Normalmente, por ejemplo, si ustedes ven a un paciente que está inconsciente, hay doctores que le van a decir, vaya de una al carotidio, porque muchas veces de pronto es que el corazón no está dando lo suficiente para que llegue la sangre al radial. Entonces, ¿cuál es el más cercano al corazón? El carotidio. Obviamente con cuidado, ¿no? Acuérdense que semiológicamente uno siempre tiene que auscultar primero el cuello, pues no vaya a ser que tenga algún tipo de malformación arterial y uno vaya y las piche. Sigue. Digamos que todo esto es súper importante, se los van a preguntar, sus taquicardias, sus bradicardias, bueno, sigue. Sigue. Digamos que es mucho de sentir, por eso no se los voy a poner ahorita porque es lo que les digo más que todo de sentir. Bueno, respiración. Entonces la respiración es también muy importante porque es uno de los signos vitales que nos van a estar traduciendo qué tan comprometida está la vía respiratoria de un paciente. Normalmente también lo vamos a ver como relacionado con lo que va a ser, ¿cómo decirlo? Como con la saturación de oxígeno, que digamos no lo hablaste ahorita, pero es un signo vital muy importante, que pues normalmente ustedes ya lo vienen a aprender después. El tema, obviamente ustedes no saben sacar semiológicamente la saturación de oxígeno, eso normalmente lo sacamos con un pulso oxímetro, yo creo que algunos de ustedes lo conocen. En cuanto a esto, así como que el paciente tenga una taquipnea, ver si el paciente, aparte de la taquipnea, está teniendo uso de músculos accesorios o tiene signos de dificultad respiratoria, que tenga disnea, que veamos que como que tiene que usar los músculos de lo que es el trapecio, de lo que se le empieza a ver como que tiene que utilizar esto para levantar la caja torácica, que por ejemplo se le marcan las costillas en los niños que hacen aleteo nasal. Acuérdense que el aleteo nasal uno siempre lo dice en semiología, y acuérdense que solo es en los niños que hacen el aleteo nasal. ¿Sigue?
Y finalmente la temperatura, que es el marcador que a mí me va a mostrar si este paciente está teniendo, por ejemplo, una infección o no está teniendo una infección, o si, por ejemplo, un paciente hipotérmico también hay que correrle, porque muchas veces el tema de la temperatura, pues también va a haber afectación completa del organismo, entonces esta también es súper importante que la tomen. Pero bueno, ¿qué nos importa ahora sí? Entonces, como te dije, muy buena tu presentación.